Bien, hermano, buenas tardes. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y el tema para esta mañana, bueno, para esta tarde también ya, ¿no? Es luminares en el mundo, ¿no? Comenzaré diciendo que existen muchos nombres que a los creyentes se nos asigna para explicarnos alguna metáfora o que entendamos alguna verdad relacionada a la vida cristiana. Se nos llama hijos para entender una posición de privilegio delante de Dios. También se nos dice herederos porque Dios tiene bendiciones celestiales para nosotros. También se nos llama amigos porque todo lo que Dios ha querido revelarnos lo ha hecho y ya no hay enemistad con Dios gracias a Jesucristo. Y que nos reconcilió consigo mismo, y también en otras partes se nos dice que somos soldados y que debemos de batallar. Justo ayer estábamos conversando con los jóvenes menores hablando de ese tema, de ser soldados, ¿no? Algunos cayeron en batalla, otros están allí, cayeron en el sentido de que, en un juego hubo un poco de movimiento ahí, ¿no? Pero sí, realmente debemos de entender que estamos en batalla, hermanos, ¿no? Estamos en guerra espiritual, en la que nos encontramos, y a la lucha para la dignidad y el honor de la fe que debemos de seguir. Se nos dice ovejas, hermanos, porque se nos quiere enseñar que Dios tiene cuidado de sus hijos, ¿no? Como el pastor que cuida las ovejas y las apacienta. Pero también se nos dice en este pasaje que hemos leído que somos sal y que también somos luz. Vamos a orar y vamos a desarrollar este tema en esta tarde. Oremos. Señor, te damos las gracias por ese día. Por favor, seas tú glorificado en tu pueblo, Señor, con tus hijos, con el llamado que nos haces a cada uno de nosotros. Señor, perdona mis pecados. Honestamente, Señor, necesito cada vez más de ti. Necesito, Señor, cada día ser transformado, cambiado. Necesitas, Señor, mis luchas de tu asistencia, mis debilidades, Señor, de tu fortaleza. Señor, mis cargas de tu ayuda y mis anhelos, Señor, de tu poder para poder, Señor, agradarte cada día. Por favor, Señor, guía este estudio, esta enseñanza, esta predicación. Por favor, sea glorificado, Señor, en todo lo que se va a tocar en esta tarde. En el nombre de Jesús oramos para que el Santo Espíritu sea quien nos guíe, Señor, y que seas tú quien hables, Señor. Háblanos a cada uno de nosotros y trae a nuestros corazones convicción, trae a nuestras vidas decisión y cambio si es necesario. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, hermanos, cada uno de estos nombres que se nos da es para que entendamos una vez más las características que como cristianos debemos de tener, ya que ese pasaje está dirigido a los discípulos, no a las personas que no conocen a Cristo, no a los del mundo, no a los incrédulos, no a los que no tienen temor de Dios, sino a los redimidos, aquellos que han sido comprados por precio de sangre. Aquellos, a usted y a mí, se nos asignan las características de la luz. Note que la palabra de Dios no dice que nos parezcamos, nos dice que somos la sal y la sal de la tierra y la luz del mundo. Y mediante esta comparación se nos marca claramente, hermanos, cómo debe ser nuestra vida mientras estemos en esta tierra y cuál es nuestra labor como creyentes. Tal vez usted se pregunta, ¿cuál es mi propósito aquí como creyente? Pues bien, aquí hay dos grandes razones y propósitos que responden a este interrogante, ¿no? Que vamos a estudiar en la palabra de Dios en esta tarde. Gracias, hermano. Gracias. Dice la palabra de Dios allí, vosotros, dirigiéndose a cada uno de nosotros, sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, dice, ¿con qué será salada?
no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una vez más nos dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así como esos dos ejemplos, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Cuando leemos estos pasajes, debemos de hacernos la siguiente pregunta: ¿cuál es la función de los cristianos en la sociedad en la que viven? ¿Cuál es la función de cada creyente en la sociedad en la que se encuentra, ¿no? Y cuando hablamos de sociedad nos referimos al círculo social que nos rodea. ¿Cuál es la función de los creyentes? Dios usa estos dos elementos conocidos para nosotros para describir a los cristianos y para describir también nuestra función. Vosotros, y en ese pasaje realmente lo que la palabra de Dios dice en el original, vosotros y únicamente vosotros sois la sal, vosotros y únicamente vosotros sois la luz. Dos elementos abundantes para enseñarnos con respecto a los cristianos. Hermanos, los cristianos son distintos al mundo. La sal se distingue por su sabor. Igualmente la luz se distingue en las tinieblas. Dice la palabra de Dios, ¿de qué sirve la sal si pierde su sabor? ¿Y de qué sirve la luz si se esconde? Somos luz en medio de las tinieblas. Nos diferenciamos porque la luz de Cristo vive en nosotros. Busquemos en el libro de Juan, capítulo 17, por favor, el verso 14. Juan, el capítulo 17, el libro del apóstol Juan, el capítulo 17, el versículo 14 al 16. ¿Lo encontramos? Amén. Dice la palabra de Dios allí, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿A quiénes? A los discípulos, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, decía el Señor Jesús. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice allí la palabra de Dios que no somos, no pertenecemos, no tenemos raíces en este mundo. Hablando de sus discípulos, los discípulos, pues como todo ser humano, está en el mundo, nace en el mundo, es criado en este mundo, tiene padres terrenales, tiene familia. Pero desde que conocieron a Cristo y entregaron sus vidas a Él, ya no son considerados terrenales, sino con una patria celestial que aguarda por ellos y de la misma manera que aguarda por nosotros. Esta verdad es para nosotros, ya que nos ha sucedido lo mismo y nos da a entender las figuras a cada uno de nosotros como creyentes de embajadores del reino celestial, al que estamos llamados a representar como luz para este mundo. Note también que dice allí, y el mundo los aborreció. Dese cuenta, hermano, que el mundo aborrece a la luz. Y desde antes, y dese cuenta también que hoy seremos aborrecidos por causa de ser luz en este mundo, así como a nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 3, el verso 19, dice la palabra de Dios, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso, hermano, no se sorprenda cuando el mundo se burla de usted, cuando somos aborrecidos por causa de nuestra fe, somos burlados, somos perseguidos y aún señalados, y ante cualquier error que cometamos somos atacados. Pero, hermanos, por encima de todo, no deje que el enemigo y este mundo opaque esa luz a la que estamos llamados a brindar en este mundo de tinieblas.
El Señor Jesús dijo en capítulo 9, el verso 5. Ahora sí lo leemos juntos. A la voz de 3. 1, 2 y 3. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Hermanos, el Señor Jesús dijo de esa forma. Y considero, hermanos, que este versículo debe ser un versículo del cual tomemos nosotros para hacerlo parte de nosotros como un lema, como cristianos. Y decir también nosotros, como llamados a ser luz, decir, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Es un versículo del cual podemos apropiarnos también nosotros, siguiendo los pasos del Maestro. Y decir para nosotros, mientras yo esté aquí con vida, mientras el Señor me tenga aquí con vida y yo sirva en la iglesia local o esté con vida, quiero ser esa luz que Él fue cuando estuvo aquí entre nosotros, aquí en la tierra. Entre tanto que estamos, hermanos, en este mundo, Dios nos ha llamado a ser luz. Luz somos del mundo. Nosotros que en otro tiempo éramos tinieblas, pero que ahora somos luz en Dios. Dice en Efesios capítulo 5, el verso 8, lo voy a leer yo, no se preocupen, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Si se da cuenta, ese andad es un imperativo, una orden, un mandato. Andad como hijos de luz. Brilla, alumbra, resplandece la luz de Cristo en tu vida. Y vaya a ver que a veces queremos igualar al mundo en sus tendencias, modas, afectos, y nos olvidamos que no somos de este mundo, que no pertenecemos a este mundo. Porque se supone que como cristianos queremos hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios, buscar nuestros objetivos de vida bajo la voluntad de Dios y vivir bajo los preceptos que Dios ha dejado. Eso no hace el mundo, eso no busca el mundo, y eso nos hace diferentes a este mundo. Cristo mismo dijo que vino a hacer la voluntad del Padre, no la del mundo, y por eso mismo dice que no es de este mundo. Somos llamados a hacer y a marcar la diferencia, mostrando los rasgos de nuestra ciudadanía. El cristiano, hermanos, es diferente, y eso debería ser notorio. Debería ser humilde, ser bondadoso, ser sacrificado. Deberíamos ser mansos, estamos llamados a ser sal, a ser predicadores, a pacificadores, a ser luz. Y ser luz no solamente es predicar el evangelio y evangelizar, sino ser luz se trata de evidencias notorias de un carácter transformado por Cristo. Ser luz es el estilo de vida al que se nos ha llamado a vivir. Esto es tremendo, hermanos, porque el alcance de una vida transformada, el impacto que puede tener en otra vida y en este mundo es tremendo. La iglesia, hermanos, debe ser llamada precisamente a eso, a ser de impacto, porque ven en tres horizontes que en este grupo humano de cristianos hay algo que los diferencia del resto de vecinos. No solamente las direcciones y los lotes, ¿no? Sino que hay algo más que pueden ver los demás y dicen, ¿qué hay en esa persona que es diferente? ¿Qué hay en esa iglesia? Hermanos, estamos llamados a ser diferentes del mundo, primeramente como creyentes y segundo, obviamente, como iglesia. El libro de Romanos, el capítulo 12, por favor, buscamos ahí en el libro de Romanos. Capítulo 12, ese sí está facilito de encontrar. Ese está antes de Apocalipsis, hermanos, 12. Dice la palabra de Dios, el versículo 2. Romanos capítulo 12, el verso 2. Dice, ¿lo entendemos? Lo leemos, ¿ya? 2 y 3. No os conforméis a este siglo. Suficiente, hasta ahí nada más. ¿Qué dice?
no os conforméis a este siglo. La palabra conforméis en el idioma original, en el griego, es no se amolden, no se hagan un molde, así como el agua tú lo pones en un tazón y toma la forma del tazón, el agua lo pones en una copa, toma la forma de la copa. No se amolden, no se conformen a este siglo. Hermano, pero eran otros tiempos. No, hermano. La Biblia, nuestro pensamiento debe ser siempre bibliocéntrico, y nuestras actividades como creyentes y también como iglesia, pues como lo estamos llevando, deben ser centradas de esa forma. No te amoldes a este siglo, nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la luz es luz y debe ser diferente como iglesia y como creyentes. Y vaya a ver, hermanos, cuántos se han amoldado. Iglesias se han amoldado, cristianos se han amoldado al mundo, buscando estrategias para atraer a otros jóvenes acá y a sus locales y qué sé yo, no sé, sus razones y sus motivos. Y se parecen al mundo. Y uno dice, pero si en este pasaje se nos llama a ser diferentes, entonces hay algo que tenemos que revisar con respecto a ciertas prácticas. Entonces, hermanos, cuando sucede esto, cuando usted y yo nos amoldamos al mundo, nos amoldamos y nos conformamos a este siglo, ¿qué sucede? Pues así como la sal, realmente perdemos nuestro sabor, porque no sería la sal que requiere este mundo. Si nos conformamos y nos amoldamos a este mundo, sería apagar nuestra luz. Cuando un creyente se conforma al mundo, se amolda al mundo, y el mismo mundo luego le pierde el respeto. Note lo que dice Mateo 5:13. Vamos a Mateo, por favor. Mateo capítulo 5, el versículo 13. La segunda parte. 5:13b. Dice... Mateo capítulo 5, el verso 13. Lo voy a leer y luego les invito a que me acompañen ahí. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Leemos todos. ¿Lo encontramos? ¿Amén? ¿Sí? 2 y 3. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, hollada por los hombres. Lo que estamos diciendo, hermanos, se amolda el mundo le pierde el respeto. Es hollada por los hombres. Esa sal ya no tiene el respeto de otros, de los que necesitan ser alumbrados. Mire, vosotros sois la sal de la tierra, dice. Pero perdemos el testimonio, hermano. Lo mismo sucedería con una lámpara que ya no quiere alumbrar. Esa sal que ya no sale. ¿Alguna vez se han confundido de sabores de repente en el condimento? De repente les ha pasado, ¿no? Tengo un amigo que en vez de azúcar blanca le echó Ajinomoto a su café. Entonces imagínense cómo sabía eso, ¿no? Pero ahora que no sabe nada, ¿alguna vez han comido alguna sopa sin sal? Probablemente sí, no sabemos. Miren, pero no tiene sabor, no tiene, chaufa dice sin sal, o sea, ya sé. Entonces, mejor no vamos a cambiar de tema porque puede ser que choquemos con cocinas ajenas y después ya. Oye, entonces, hermanos, igual que una lámpara que ya no quiere alumbrar o no sirve, dice que no puede alumbrar por algún defecto, no sirve más para nada. En muchas ocasiones nuestra fe, hermanos, va a ser probada y hemos de decidir si agradamos a Dios o a los hombres, o si nos avergonzamos de ser creyentes y del Evangelio. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Seguimos en Mateo capítulo 5, ahora el verso 14. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Dice, hermanos, cuando yo estaba en Andahuaylas, generalmente íbamos a apoyar a una iglesia en la ciudad de Abancay, que queda a 3 horas de Andahuaylas, con muchas curvas y las combis que uno tomaba iban con velocidad y ya sentías que te ibas a la derecha y luego a la izquierda. El camino era bastante difícil, ¿no? Había pista, pero las curvas eran tremendas y a veces uno llegaba pero deshecho. ¿A qué voy con ese punto? Miren, uno ya sabía que estaba cerca
a la ciudad de Abancay, ¿ya? Uno, ¿cómo se daba cuenta que ya faltaba poquito, media hora para llegar a la ciudad de Abancay? En el camino, por el olor, dice, no, el olor no. En el camino, era oscuro, no había más que señalizaciones, no hay postes, pues obviamente en la sierra no hay postes, alguna lucecita por ahí, salvo algunas casitas por ahí en el camino que encuentras, por las chacritas y nada más. Pero pasabas una curva y te dabas cuenta que estaba cerca porque la ciudad aparecía de un momento a otro, en medio de la oscuridad apareció una nave espacial, así brillando, de lejos brilla la ciudad y todas las luces. Obviamente estábamos de subida a la ciudad de Abancay, ya entonces nosotros la veíamos desde abajo y la ciudad aparecía con todas las luces ahí de noche. Ya falta media hora, estamos cerca, por fin, ya falta media hora. Y nos dábamos cuenta que ya estábamos cerca, ¿no? Por causa de las luces que había ahí en la ciudad. Hermanos, de la misma manera que es imposible que hasta el día de hoy, cuando uno va de Andahuaylas a Abancay, no se dé cuenta que está cerca por causa de la luz, así, hermanos, no podemos esconder la obra maravillosa, transformadora de Cristo en su vida y en mi vida. Dice la palabra de Dios en Corintios, 2 Corintios capítulo 5, el verso 17. Vamos a buscar allá, ya, y es harto conocido, hermano. 2 Corintios capítulo 5, el verso 17. Segunda carta a los Corintios capítulo 5, el versículo 17. Dice 5:17. De modo, con eso ya te lo sabes, si que no lo encontró, ya sabe dónde está. Lo leemos juntos. ¿Lo tenemos? Sí, espero que esta vez sí sea el versículo. Sí, amén. Ya, 2 y 3. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nueva criatura, nueva creación. Es evidente el cambio que Dios hace. Las obras de Dios son evidentes. Como la creación, dice la palabra de Dios que lo hizo hermoso en gran manera, bueno en gran manera, para su gloria. Y eso es lo mismo en la vida de cada uno de nosotros. Debe ser evidente, o debería ser evidente, un cambio que los ojos de otros perciban en nosotros. A veces creemos que para evangelizar es necesario aprender ciertas técnicas que ciertamente son buenas, pero el testimonio, hermanos, de una vida cambiada, qué impacto resulta para la gloria de Dios. La Biblia dice allí, seguimos en el mismo pasaje de Mateo, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Seguimos en Mateo capítulo 5. Si buscamos otro versículo, no se olvide poner un dedito en Mateo, porque vamos a estar salir y volviendo, saliendo y volviendo, ¿ya? Entonces, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, el verso 15, una vez más, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. ¿Qué es un almud? ¿Qué más o menos nos da la idea? He buscado el significado y en la antigua Roma, ¿ya?, se usaba como medida de capacidad, en donde dice en un almud cabían aproximadamente 9 litros de algo, no es una medida. Un almud se refiere a la medida que se usaba antiguamente, ¿no? Entonces, un almud es parecido como a un tazón cuadrado, en donde deben de caber más o menos unos 9 kilos. Imagínense, debe ser grande. Uno prende la luz, uno enciende la luz y lo tapa con el almud. No tiene sentido, no tiene razón. Algo así es como un tazón, no se pone debajo. Entonces, este pasaje nos indica que por lógica la luz se utiliza para alumbrar, para guiar, para ayudar, para calmar. ¿Cuántos de ustedes de repente han estado en un momento en oscuridad y buscan desesperados dónde está el interruptor? Están ahí. Ya, por fin, ¿no? Para traer calma a nuestra vida, para dar esperanza. La luz trae esperanza. Uno cuando está en un túnel y luego ve la luz al fondo, sabe que falta poco para terminar con esa situación, ¿no? Con ese temor en el que está ahí en la oscuridad. ¿Alguna vez ha caminado en medio de la oscuridad usted? Yo sí he caminado, ahí en la sierra no hay luz y realmente hemos caminado en medio de la oscuridad y sin luz. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil!
Pero qué bueno cuando alguien se acerca con una lámpara y dice, por aquí es el camino. Qué bueno, ¿no? Entonces, eso es lo que es la luz. Y es que, hermanos, Dios quiere usarnos para alumbrar esa luz de Cristo a otros para su gloria, ¿no? Entonces, hermanos, así alumbre, dice, vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Dice, nuestra luz debe alumbrar así, como los ejemplos, ¿no?, antes mencionados, con esa claridad delante de los hombres, que necesiten ser alumbrados, hermanos. Hace unos años, por causa del COVID, falleció un hermano muy querido en su iglesia, por su carisma, por su servicio, alguien lleno de amor, por servir, alguien que trabajaba en su iglesia, trabajaba en misiones, y uno lo veía pues con mucha energía sirviendo al Señor, ¿no? Pero en el tiempo del COVID fallece. Y cuando hubo una especie de reunión a través del Zoom, en memoria de él, sucede que una de sus compañeras de trabajo, incrédula, pide la palabra y comienza a decir, ¿no? Dice, daba testimonio, ¿no? Y decía, yo sabía que tal hermano era cristiano, y aunque sabía que tenía muchos problemas, siempre lo veía con una sonrisa, siempre con una buena actitud y siempre trabajando con buena voluntad. Yo sabía que era cristiano, y ahora que estuve en su velorio y he escuchado del Dios en quien él creía, yo también quiero entregar mi vida a Dios. Por causa del testimonio de este hermano, esta mujer que ya es salva, entregó su vida a Cristo. Y hoy hoy seguramente está congregando en una iglesia. Y mire, de esa forma es que el Señor es glorificado. ¿Cuáles son las obras que glorifican a Dios? Aquellas que reconocen a Dios como el autor de las mismas y le dan alabanza y reconocimiento pleno. O sea, que alaben a Dios por nuestras acciones, que van en contra de este mundo. Cuando perdonamos, cuando glorificamos a Dios, cuando damos bien por mal, glorificamos a Dios. Cuando somos humildes en nuestro servicio y acciones, glorificamos a Dios. Cuando somos pacificadores, glorificamos a Dios. Cuando hacemos sacrificios por el nombre del Señor y su obra, glorificamos a Dios. Cuando por causa del nombre de Cristo somos burlados y no respondemos mal por mal ni maldición por maldición, sino que nosotros mantenemos nuestra posición de tranquilidad sobre las ofensas, glorificamos a Dios. Y hasta nos tratan, hermanos, a veces de anticuados y retrógradas en nuestro centro de estudios, de trabajo, etcétera, en el barrio, pero aún por sobre todas esas cosas glorificamos a Dios, hermanos, cuando vamos en contra de lo que este mundo esperaría como reacción de nosotros. Muchas personas, hermanos y familiares, le aconsejaban, voy a contar un poco el testimonio de mi abuelito, con su permiso. Muchas personas le aconsejaban a mi abuelita que deje a mi abuelito porque estaba dominado por el alcohol, ¿no? Mi abuelito le decían el mago, ¿no? Se desaparecía el viernes, aparecía el lunes, le decían a mi abuelito. Buen mago era. Hasta que un día, hermanos, inclusive a mi abuelito, mi pobre abuelita, lo llegaba a buscar hasta en la morgue, ¿no? Porque no sabía nada de él. Se había desaparecido, él tomaba bastante. Y hasta que un día unos hermanos de la iglesia, aquí en Los Olivos, de la iglesia Oreb, le evangelizaron. Él aceptó a Cristo y fue salvo, ¿no? Y Dios le quitó todos esos vicios, pero la historia no queda allí, ¿no? Cuando eran mis vacaciones de colegio, yo le ayudaba a él en el Agustino, yo le ayudaba a él a jalar el triciclo, vendía sus colchones, sus tachos, sus tinas, todo eso, y él caminaba bastante, ¿no? Por eso él sigue todavía pilas, ahí está caminando, ¿no? Yo recuerdo varias veces cuando él dejaba su mercadería, la persona que tenía que pagarle, él venía, ¿no? Cobraba, ¿no? Señor, buenas, la cuota del día, y resulta que la señora salía y lloraba y le decían, ¿no? Le decían, de cariño, le decían chapulín al papito, hermano, señor Manuel, tengo este problema y estas cosas. Y mi abuelito, ya convertido, ya salvo, le decía, cree en Dios, busque al Señor. Yo le escuchaba ahí, ¿no? Yo era chiquito, yo tendría tal vez 10 años, 11 años. Yo le escuchaba ahí,
¿no? Y otros pueden decir que hay misioneros a los que los envían. ¿Sabe qué? Él es uno de mis misioneros favoritos, porque jalando su triciclo se iba de casa en casa y cuando había necesidad de hablar de Cristo, hablaba de Cristo. ¿Y sabe qué? En una ocasión yo recuerdo que él le habló de Cristo, le dijo, busque una iglesia, congréguese, el Señor tiene la solución, predicando. Al año siguiente, vuelven mis vacaciones y yo regreso a esa misma casa, porque yo me acuerdo dónde era la casa donde fue. Regreso y la casita triste, derribada, en esteritas, ya no era así, era una casa construida. El Señor había entrado en esa casa, había cambiado y transformado la vida de toda esa familia estaba congregando y además de estar congregando, el Señor había prosperado esa familia y había hecho que sea, no sé, había hecho una obra maravillosa en esa familia, gracias a un hombre que entendió que debía de brillar en la vida de otros. Dígame, hermano, si usted no le da gloria a Dios, glorifica a Dios por causa de esa entrega, de esas obras que usted ve en otro creyente que alumbra la luz de Cristo para que esa persona sea alumbrada y salga de esas tinieblas. Gloria a Dios, hermanos. Y así, mire, esa persona, me acuerdo que después de tiempo vi, está en la casa, ya está construida, ya está. La señora salía diferente, cambiada. Y vaya que lo atendían a mi abuelito con mucho, ¿no? Sacaban su jarrita de chicha y esto y lo otro. Y le daban el que tome el primero y mi abuelita, y engreída y mi abuelita, ¿no? Pero mire, qué tremendo, ¿no? Qué interesante. Y cuántos más, yo no sé cuántos más le van a ser contados por justicia a este hombrecito que está sentado aquí por causa de haber entregado un folleto, de haber predicado la palabra de Dios, de haber entregado su servicio y haber entendido que debía de brillar a pesar de, tal vez como todos nosotros, sus limitaciones. Hermanos, esto no sería posible si no pasamos tiempo con Dios. No podemos brillar, no podemos pedir que Dios nos llene de su luz si no estamos con el Señor. Mire lo que sucedió a Moisés. Por favor, busque conmigo Éxodo capítulo 34. Hermano, ya me quedan una hojita nomás, no se preocupe. Ya voy terminando. Éxodo capítulo 34, el versículo 29. Éxodo 34, el versículo 29. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Ahí lo encontramos todos? Amén. Listo, vamos a leerlo juntos, ¿ya? 2 y 3. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después ¿de qué? De que hubo hablado con Dios. Mire, qué tremendo. Estaba hablando con Dios y luego sale, hermano, y es que es notorio. Aconteció, mire, Moisés estaba ahí hablando con el Señor, él regresa y los demás, dice la palabra de Dios, que y Aarón y todos los hijos de Israel le miraron a Moisés y la piel de su rostro resplandecía, era resplandeciente. ¿Y qué dice? Y tuvieron miedo de acercarse a él. Y es que, hermano, nuestra vida será resplandeciente siempre y solamente cuando pasamos tiempo con el Señor. Mire que la gloria del Señor, la luz del Señor se reflejaba en el rostro de Moisés. Y vaya a ver también que cuando no estamos hablando con Dios seguido se refleja también, ¿no? Qué interesante, hermanos. Y mire, probablemente, hermanos, como siempre suele decir nuestro pastor, conclusiones. Probablemente debamos tomar acciones en cuanto a nuestra vida y testimonio como llamados a hacer luz y a brillar. El pecado opaca nuestra luz, oculta nuestra luz debajo de un almud. ¿Sabe? No va a funcionar porque no es una opción para nosotros ser o no ser luz. Somos luz. Somos luz. No es una opción para usted ni para mí. Entonces, no podemos rechazar ese llamado. No tenemos más opción que brillar y brillar la luz y por Cristo y su gloria. Ahora usted y yo sabemos cómo nos encontramos y si debemos de arreglar cuentas y si debemos de hablar algo con Dios por causa de algún aspecto que hemos detectado en nosotros, hagámoslo.
Vamos a hablar con el Señor y vamos a pedir que nos ayude. Hermanos, este mundo necesita urgentemente que alumbre la luz de Cristo. Necesita y nos tiene a nosotros, hermanos. El Señor ha encargado esa luz a cada creyente. No lo ha encargado a los ángeles, nos lo ha encargado a nosotros para que brillemos. Cuánto quisieran y anhelan los ángeles hacer nuestro trabajo de evangelizar y salvar, pero nos ha encargado el Señor a nosotros que seamos esa luz que brille en este mundo de oscuridad. Hermano, que cuando nos vean digan, yo quiero eso que Él tiene. Una vez un joven se acercó a otro y le dijo, ¿cómo haces? ¿De qué? Le dijo, ¿Cómo haces? Yo no te veo con vicios, no te veo hablando mal, groserías, te veo hablando diferente, te veo tranquilo, nunca te he visto en pandillas, nunca te he visto haciendo esto. ¿Qué hay? ¿Cómo haces? ¿No? Y este joven pues definitivamente le dijo, es Cristo viviendo en mi vida, es Cristo, yo soy cristiano. Y es que así debe ser, hermano, nuestra luz. Así debemos de... La gente debe de ver ese algo de nosotros. ¿Qué tiene ese gordito con lentes que siempre para así? A pesar de su problema, ¿qué tiene? Tiene hambre, sí, yo sé, pero... Además de, ¿qué tiene? Esa luz, ese gozo diferente, que a pesar de que el mundo está en luto, hermano, nosotros podemos estar gozosos, aunque los problemas vienen sobre nuestra vida, podemos decir, Señor, en ti hay esperanza, en ti hay salvación, Señor, en ti hay bendición, Señor, yo voy a salir a pesar de cómo me encuentre. Mire qué diferente, qué distinto nosotros como creyentes, ¿no? Entonces, hermanos, vamos a orar y terminamos este tiempo de explicación. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Padre, queremos ser luz. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, porque necesitamos, cada uno de nosotros, Señor, entender, Señor, de que estamos llamados a ser luz. Padre, perdónanos porque a veces, Señor, aún el mundo nos distrae de nuestro trabajo, callamos y queremos esconder nuestra fe, tenemos vergüenza aún de hablar de Cristo a otros, confesamos nuestra fe con temor y con miedo, pero Señor, el mundo necesita, de verdad, con mucha urgencia, aunque el mundo es cruel y salvaje con la luz y con los creyentes, Señor, esa luz es la que es necesaria para este mundo. Hermano, si usted está ahí en su lugar orando y se da cuenta que el Señor lo está llamando a hacer luz, yo le invito a que usted arregle cuentas con Dios. Si es que hay algunas luchas que nos están impidiendo cumplir con nuestro propósito de ser luz. Todos nosotros, hermanos, luchamos. No se sienta solo. Pero, hermano, poco a poco que siga brillando la luz de Cristo cada vez más y cada vez más en su vida. Ora ya en su lugar y estoy terminando después con una oración. Congregación. Señor, te agradecemos por tu palabra. Perdónanos, Señor, porque a veces nuestra carne nos gana y en vez de ser luz podemos oscurecer la vida de otros. Perdónanos, Señor, porque a veces, Señor, nuestras palabras o nuestras acciones no son las de un transformado, de un creyente, de una nueva criatura, porque nuestra naturaleza es débil, porque, Señor, el pecado a veces nos gobierna de esa forma, Señor, o quisiera, Señor, gobernarnos. Por favor, Padre, ayúdanos en nuestra lucha y por favor guíanos, Señor, a cada día ser más como tú, Señor, ser la luz que necesite, pensar así como tú, Señor, mientras estoy en este mundo, luz
soy de este mundo. Por favor, Padre, guía a tu iglesia, ayúdanos, Señor, en este día, Padre Santo, a hacer esa luz que tú requieres para que otros glorifiquen tu nombre, Señor, a través de nuestras acciones. En el nombre de Jesús oramos, Señor, por los que están también arreglando cuentas contigo, que les des fortaleza, por los que, Señor, están tomando decisiones en esta hora. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. El Señor le bendiga, hermano.